en mano y una libreta para tomar apuntes. El mensaje de hoy se titula Cuando Dios dice no. Cuando Dios dice no. Muchas veces creemos que la respuesta de Dios es solamente sí. Sin embargo, puede responder no, sí o espera. Y hoy quiero ver contigo en algunas citas bíblicas porciones donde Dios dijo no. Por alguna razón Dios dijo no. Y tenemos que aprender a escuchar también esa respuesta, esa indicación, esa directiva de parte de Dios. Antes de ir a las citas bíblicas, quiero contarte una experiencia. Habíamos ido con unos amigos a Buenos Aires, estuvimos recorriendo la ciudad, una hermosa ciudad, y queríamos ir a un museo que se llama Prohibido No Tocar. Así se llama el museo, Prohibido No Tocar. Y la idea de ese museo es como un laboratorio gigantesco donde desde la entrada uno podía experimentar cosas que tienen que ver con el tacto, la audición, situaciones de superposición de objetos, una cantidad de cosas que era imposible justamente no experimentar. Uno tenía que tocar, uno tenía que experimentar, uno tenía que probar. Y siempre me llamó la atención el nombre de ese museo, Prohibido No Tocar. Pero solamente a modo de introducción eso. Ahora vamos a la palabra en donde en diferentes momentos, en los relatos bíblicos que vamos a ver hoy, encontramos a Dios diciendo no, no hagas esto, no toques esto, esto no se hace de esta manera. Y vos y yo necesitamos volver a escuchar porque eso nos va a mantener alineados a su perfecto plan. Así que vamos a la primera cita bíblica que está en Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Y dice así: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dice a Adán, le dice: come de todo lo que ves, todos los árboles que están aquí. De todo. Está disponible todo, menos uno. De este árbol no vas a comer. De todo lo demás sí. Pero fíjense qué es lo que hace el enemigo. Con astucia viene, tienta a la mujer. Y este es el proceso del pecado. Dice que Eva primeramente vio, segundo, codició, tercero, tomó, después comió y después le dio a su esposo. Ese es el proceso del pecado, ese es el proceso de la caída. Entra por nuestros sentidos. ¿Y cuál es la consecuencia que vemos en esta cita bíblica? La caída del ser humano, la caída de Adán, la caída del hombre. Y podemos nosotros mirar esa pequeña indicación de parte de Dios: no vas a comer de este árbol. De este árbol no. ¿Qué trajo como consecuencia? Muerte, maldición. En el capítulo 3 encontramos toda esta consecuencia y a partir de ahí todo lo que vamos viviendo de generación en generación. Consecuencia de no haber hecho caso a esa indicación, no de parte de Dios. Hay otra cita bíblica, hoy vamos a ver varias, así que espero que tengas justamente ahí tu Biblia y un lugar donde tomar notas. Esto está en Josué capítulo 3, versículos 3 al 4, y dice así: Y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, y no os acercaréis a ella. Esa era la indicación: no acercarse al arca del pacto. Para recordar un poquito, y la gente que probablemente es la primera vez que está escuchando algo de esto, el arca del pacto representaba la presencia misma de Dios en medio del campamento. Estaba en un lugar muy especial, en el tabernáculo de reunión. Era como una carpa en medio del campamento.
Tenía una manera de organizar eso, las estacas, la manera en cómo se cubría, la manera en cómo el sacerdote iba entrando. Todo eso estaba escrito de una manera muy específica. El lavacro, el altar del sacrificio, todo eso que a lo mejor alguna vez viste en una película o probablemente hoy en algunas religiones del mundo se sigue practicando algo de esto. Bueno, había una indicación muy específica y sobre todo con el arca del pacto. No cualquiera podía mover, no cualquiera podía transportar. Era una indicación para los levitas. Eran hombres que estaban ahí dispuestos solamente ¿para qué? Para transportar el arca del pacto. El arca del pacto tenía como unos anillos en cada extremo y se tenía que poner una vara por esos anillos y llevarlo al hombro. Tenían que ser los hombres quienes transportaban el arca del pacto. No se tenía que transportar con un carro o estirado por animales. No, la indicación era al hombro y caminando. Nadie más tenía que acercarse. Era prohibido tocar. ¿Qué ocurre con Pérez Usa? Esto está justamente en Primera Crónicas capítulo 13. Si ustedes quieren después ahondar más en esto. Dice que el arca del pacto estaba siendo trasladado de un lugar a otro y los bueyes que estaban estirando la carreta en un momento trastrabillan y ahí entonces Pérez Usa extiende la mano tratando de atajar que no se caiga. En ese mismo instante cayó fulminado. Murió. Estaba prohibido tocar. Dios dio una indicación muy clara, muy específica. No acercarse, no tocar. Y este hombre, por más que tuvo una buena intención, desobedeció. Se parece mucho a gente con quienes suelo conversar que tienen muy buenas intenciones y en esa muy buena intención que tienen, a veces están en el filo de hacer las cosas a la manera de Dios. Es bueno que nosotros podamos entender que si Dios dijo no, es por algo. Yo no sé qué estás pasando en este tiempo en tu vida, no sé cuál es el dilema o la situación que estás enfrentando, lo que tenés que resolver y estás escuchando que Dios te dice no sobre algo muy específico. Aprende a obedecer, aprende a escuchar la voz de Dios porque ese no de parte de Dios te está protegiendo. En la parte final te voy a explicar el por qué tenemos que sencillamente llegar al punto de la obediencia. No siempre vamos a entender todo lo que Dios pone como indicación. Las leyes para el pueblo judío eran muy específicas. Si miramos en Éxodo, capítulo 20, los mandamientos es no, 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 no. Todo eso tenía un objetivo específico. Aprender a temer a Dios para que el hombre pueda vivir dentro de un estado de protección, de bendición, alejado de las maldiciones. Pero el ser humano parece que nuestra raza es especialista en ir en contra de aquello que Dios dispuso en cómo se tienen que hacer las cosas. Cuando Dios dice no, es por algo. Vamos a otra cita bíblica. Te dije que tenía varias hoy. Ahora te voy a llevar a Josué capítulo 6, versículos 18 al 20. Y dice así: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. La indicación era muy específica: llegar a esa ciudad a la manera de Dios. Todos los días dar una vuelta en silencio. Qué estrategia de guerra, ¿verdad? Para tomar y para conquistar una ciudad. Pero Dios sabía cómo, y la estrategia era sencillamente obedecer. Entonces, el pueblo ahí comandado por Josué, todos los días una vuelta al día siguiente, al tercer día una vuelta, todo en silencio. Pero el séptimo día, ¿qué ocurre? Ese día tenían que gritar, tenían que hacer sonar la bocina, pero dentro de todo esto también había una indicación: no tocar nada de lo que había ahí. Eso estaba consagrado a Dios. Pero hubo un hombre llamado Acán
que vio, dice, un lingote de oro, vio un manto, en fin. Después de esto empezó a haber un problema en el pueblo de Israel. Empezó a haber mortandad, empezó a haber enfermedades. Josué empieza a indagar acerca de qué habrá pasado. Pide dirección a Dios, hasta que en un momento dado todo sale a la luz y el problema era que Acán había tomado algo de lo que Dios dijo no. Él había escondido. ¿Qué ocurre después con Acán? Esto está en el capítulo 7, si ustedes quieren mirar después su Biblia y leer de manera más extensa. Acán, su familia, sus animales, todos fueron puestos ahí delante del campamento, murieron apedreados. Dice que después le quemaron y pusieron piedras encima, y eso quedó ahí como testimonio de que Dios, cuando dice no, es no. No se tenía que tocar nada. Ese lugar, esa primera ciudad estaba consagrada a Dios. Qué interesante. Ahí hemos visto primeramente el versículo en Génesis, donde Dios le dice a Adán: podés comer de todos los árboles, de todas las frutas que hay, pero de este no. ¿Qué trajo como consecuencia? Maldición y muerte. Estábamos viendo la siguiente cita bíblica, cuando Dios tiene una indicación para el pueblo de que se dejen guiar por su presencia, y que el arca del pacto representaba su presencia, pero tenía que haber una distancia, nadie se tenía que acercar, no se tenía que tocar el arca del pacto. Pero este hombre, Pérez Usa, se acercó y tocó, y más allá de la buena intención que tenía, dice que en ese momento cayó muerto. Y esta última cita bíblica, porque son tres las que anoté aquí para compartir contigo, nos muestra que cuando Dios dice eso no, es por algo. Acá no habrá pensado, pero se va a destruir toda la ciudad, vamos a entrar a conquistar. ¿Y dónde está la gloria de aquellos que conquistamos un lugar? El botín de guerra, porque ese era el sistema cuando uno enfrentaba a un enemigo. El botín de guerra le correspondía al ejército que ganaba. Sin embargo, Dios dijo, no van a tocar nada de ahí. Pero Acán guardó algo y eso trajo maldición en el pueblo. Cuando Dios dice no, es por algo. Estuve mirando y conversando justamente hoy con mi hijo menor. Le decía, ¿por qué muchas veces Dios responde que no? En una conversación así, amena, natural. Y me decía él, y probablemente Dios dice no en algún momento cuando Él sabe que hay algo mejor para nosotros. Me gustó su respuesta. Porque nosotros creemos y a veces entendemos que esto es, y vamos a veces con un cierto capricho sobre algo, pero Dios dice no. Me gustó su respuesta. Puede ser porque Dios tiene algo mejor para nosotros. Y probablemente tiene algo mejor para vos. ¿Sí? Pero dentro de toda esta conversación y de estar un poco pensando al respecto, yo encontré dos motivos y yo quiero que, si estás tomando nota, sencillamente te quedes con estos dos motivos del por qué Dios dice no. Primer motivo, sencillamente, porque es una orden. Es una orden. ¿Y quién dio la orden? El jefe, el dueño, el creador del cielo y la tierra, Dios. Y cuando Dios dice no, es una orden. Es una orden. Para aquellos que hicimos el servicio militar entendemos que el soldado no es deliberante, el soldado es obediente. El soldado dice a su orden. Y aunque sea una orden a veces un poco ridícula y sin sentido, desde el primer día se le enseña al soldado a ser obediente. Tengo algunos compañeros pastores que están dentro del presbiterio, con quienes solemos trabajar y cuando empezamos con algún proyecto, algunas actividades, ellos suelen preguntarme y vienen y me cuentan las ideas que tienen y yo les voy dando y yo les digo, yo les sugiero, y en un momento dado uno de ellos me respondió, porque tengo dos hermanos pastores que están con nosotros en el presbiterio y me dijeron ellos, pastor, no es una sugerencia, es una orden. Y yo dije, wow, qué gusto trabajar con gente que entiende que cuando le vamos dando una indicación es para su bien. Porque en los años vamos ganando un poco más de experiencia
el conocimiento también suma, la unción de Dios por sobre todo, la guía del Espíritu Santo más todavía. Y cuando alguien viene y consulta y entiende que hay una posición de autoridad y nosotros podemos darle un consejo, hasta hoy recuerdo cuando me dijeron, no es una sugerencia, es una orden. Eso vamos a hacer, pastor. Es fácil la vida cuando nosotros aprendemos a vivir en obediencia a las leyes de Dios. Todo lo que está escrito en la palabra es para tu bien, es para mi bien. El problema es que nosotros probablemente estamos pensando como, yo quiero llevarte un poco al estado del paraíso, ahí cuando estaba Adán. Yo creo que Satanás le habrá dicho, imagino cosas cuando yo leo la Biblia, le habrá dicho a Adán, te estás perdiendo lo mejor de la vida, esa fruta, ese árbol. Y encima le dice, esta parte no me imagino, yo dice la Biblia, no hagas tanto caso de lo que te dice Dios. Lo que pasa es que vas a empezar y le empieza ahí a engañar, a tirar ahí una serie de cosas que él podía, entonces le hizo dudar y finalmente cae Eva, cae Adán y cada uno después empieza a poner sus excusas. La pregunta de Dios, Adán, ¿dónde estás? Y no es porque Dios no sabía dónde estaba Adán, era porque Adán necesitaba saber dónde estaba, su posición ahora delante de Dios. Y la famosa excusa, la mujer que me diste, me dio. La mujer le culpa a la serpiente y después ya no había nadie a quien más culpar. Finalmente maldición vino sobre la tierra como consecuencia de haber tocado ese árbol que Dios dijo, este árbol es mío, no se toca. El arca del pacto, no había que dar más explicaciones. Ese elemento que simbolizaba la presencia de Dios no había que tocar. Pero alguien que no estaba llamado a acercarse, se acercó un poco más y se acercó al punto de tocar y murió. Cuando Dios le dijo al pueblo, van a entrar y esta va a ser la estrategia, van a dar vueltas y en silencio y después al séptimo día y van a gritar con todo y los muros cayeron, no van a tocar nada de ahí. Pero un hombre llamado Acán tocó. El no es muy simple de explicar. Es una palabra cortita que nos va a evitar muchos líos si nosotros empezamos a ser obedientes. Acuérdense, el primer motivo sencillamente es por esto, porque es una orden. Es una orden. Lo segundo, porque es requisito para no estar bajo maldición. Es un requisito para no estar bajo maldición. Porque si yo no hago caso a la voz de Dios, cuando Él indica un no como respuesta, y yo igual hago, yo estoy acercándome a maldiciones. Y en ese estado de maldición, nada sale bien. Yo puedo mirar momentos de mi vida en donde yo quería otra respuesta de parte de Dios. O prefería no haber leído cosas que me confrontaban, pero está en la palabra. Y si está en la palabra es para mi bien. Y si Dios me guía de esa manera, y si yo era obediente en ese tiempo, muchos tropiezos y muchas maldiciones me hubiese evitado. Pero qué bendición que la historia cambia cuando empezamos a ser obedientes. Cuando entendemos que cuando Dios dice no es por un motivo. Y nosotros tenemos que aprender sencillamente a ser obedientes. No siempre Dios nos va a explicar todo el proceso. Nosotros tenemos que aprender a ser obedientes. En muchas situaciones de la Biblia, circunstancias que estás pasando, hacer nomás un listado, mira un poco tu vida hacia atrás y empezá a ver por qué hay cosas que no salieron como querías. ¿Por qué en algún momento te viste en un aprieto, en medio de una desesperación? Probablemente porque no hiciste caso cuando Dios dijo no. Esto no hagas, esto no toques. Con esta persona no conviene que te cases. Con este amigo no hagas este negocio. Este viaje no hagas. ¿Cuántas veces Dios nos dijo no? Y era para nuestro bien. Y cuando nosotros desoímos, porque literalmente no hacemos caso y entramos en un estado de desobediencia, entonces empezamos a acarrear problemas, maldiciones, enfermedades.
una serie de complicaciones. Pero yo quiero hoy llevarte a este punto, a que a partir de este día puedas valorar una respuesta de Dios. Cuando estás orando y Dios te dice no, entonces valora esa respuesta. Es Dios quien te está guardando de algo. Finalmente esta no es una cuestión de capricho de parte de Dios, poniéndote reglas para que pienses que te estás perdiendo de algo mucho mejor. No, es una línea de protección. Dios te dice no por un motivo y tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y a ser obedientes. Quiero terminar con esto. Hoy, si la respuesta de Dios es un no, tenemos que aprender a ser sencillamente obedientes. Y cuando estuve mirando en esta parte final del mensaje, preparando esta prédica, vino a mi mente momentos en el que probablemente te haya pasado que estás orando por algo, queriendo que Dios responda a esa oración, y ya sabes que antes de orar la respuesta es no. Me pasó muchas veces y creo que te habrá pasado también. Entonces a veces ni siquiera tenemos que levantar una oración porque sabemos, a veces por el sentido común, a veces porque la palabra te dice que no corresponde. Hay una cantidad de versículos en la Biblia, de tapa a tapa, en donde la indicación es no. Cuando Dios dice no, es por algo. Pero quiero terminar con esto. Hay respuestas que vienen a nuestra vida sin la necesidad de levantar una oración. Por ejemplo, hay personas que quieren vivir bien, quieren vivir años, quieren tener salud. Y cuando yo escucho a la gente, porque a veces le pregunto, ¿cuál es tu motivo de oración? Algunas personas me dicen, me gustaría vivir muchos años, tener salud, estar fuerte. Para eso ni siquiera hace falta orar, hace falta obedecer, porque es respuesta a una acción. No siempre es a una oración. Hay respuestas que vienen a una acción, dice la palabra. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No hace falta orar para que te vaya bien y seas de larga vida. Es una acción, y como esa acción, honrando, bendiciendo, hablando bien de nuestros padres, cubriendo la vida de nuestros padres, asistiéndoles todo en la medida que vamos pudiendo. Entonces eso trae bendición, nos va bien y vamos a vivir largos años. Eso dice la Biblia. Esta respuesta viene por una acción, no por una oración. También estuve pensando en este otro pasaje. Hay gente que pide protección sobre sus cosas. Hay gente que pide protección sobre su trabajo, protección sobre su empresa, protección sobre inversiones. Bueno, cuando nosotros pedimos protección, la palabra nos habla de honrarle a Dios. Primeramente dice que busquemos a Dios, su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Las añadiduras vienen a nuestra vida cuando hemos aprendido que buscando a Dios primero, cuando honramos a Dios primero, cuando buscamos un momento de estar ahí quieto, escuchando su palabra, dejando que Él nos hable, nos ministre, nos toque, nos renueve, nos confronte. Eso es buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios es leer su palabra todos los días. Buscar el reino de Dios es meterse con Dios en oración, es buscar vivir una vida en integridad, con testimonio. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo eso que tiene que ver con, primeramente, es servir en un ministerio, ser parte de la casa del Señor. Bueno, por lo menos cuando estábamos aquí presentes, sirviendo aquí en el templo, en la casa del Señor. Pero eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Después todo lo demás viene por añadidura. Probablemente hace tiempo estás orando por las añadiduras y nunca dispusiste tu tiempo, tu vida, los recursos que Dios puso a tu alcance para servirle primeramente a Él. Entonces no viene respuesta. No viene, ni siquiera Dios te está diciendo no. La respuesta siempre, en este caso, viene por una acción. A veces queremos que Dios reprenda por nosotros al devorador,
Pero ¿cuál es la indicación previa? Darle al Señor lo que es de Él. Los diezmos son del Señor. Cuando Malaquías hace referencia, el pueblo dice, ¿en qué te hemos fallado, Señor? ¿Por qué decís que te hemos deshonrado? Y Dios le dice, ustedes dicen que yo soy su padre. ¿Y dónde está mi honra? Parece que ese pueblo se había alejado tanto de Dios que había perdido el sentido común. El nivel espiritual estaba literalmente por el piso. Estaban muertos espiritualmente. Y en esa conversación, en esa serie de preguntas y respuestas, hubo una última. ¿Y en qué te hemos robado, Señor? Y Dios le dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Los diezmos siempre fueron dedicados a Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis para que la gente que escucha esto y por primera vez entienda. El diezmo siempre fue una manera de honrar a Dios antes de la ley para el pueblo judío. 500 años antes ya se practicaba. Y en la Biblia encontramos la referencia porque su pueblo necesitaba entender cómo funcionan los recursos del reino. Y le dice, indefectiblemente diezmarás del producto de tu aceite, de tu vino, del grano, de todo lo que produzcan tus vacas, todo. ¿Qué es lo que ocurre en nuestra vida muchas veces? Tocamos lo que es de Dios. Tocaron un árbol, ese árbol era de Dios. Dios le dijo a Adán, ese árbol es mío. El arca del pacto no se tenía que tocar. Ahí estaba la presencia de Dios. Dios le podía decir a su pueblo, de alguna manera, este elemento es mío, no toquen. Representa mi presencia en medio de ustedes. Jericó, no tenían que tocar nada. Esta ciudad y todo lo que hay está consagrado. Esto es mío. Y muchas veces no nos dimos cuenta por qué Dios no nos bendice o por qué a veces hay maldiciones sobre nuestra vida, porque hemos tocado lo que es de Dios. Yo quiero que en este tiempo podamos examinar nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos visto que Dios y hemos escuchado indicaciones de parte de Dios para que nosotros podamos vivir bien, en bendición, bajo cobertura? Pero no fuimos obedientes. Y no tenés que entender para ser obediente, tenés que ser obediente. Si sos un hijo de Dios, una hija de Dios, acostúmbrate a escuchar un no como respuesta de parte de Dios cuando le pedís algo. Acostúmbrate a ser obediente para que en esa acción venga la respuesta. Acordate que no siempre viene una respuesta como consecuencia de una oración, a veces es como consecuencia de una acción. Voy a reprender por vosotros al devorador. En este tiempo de pandemia les puedo asegurar, escuchamos muchísima gente contando testimonios de que les está yendo bien, de que las cosas para muchos, y yo también piso tierra y tengo situaciones que estoy pasando igual que vos probablemente, pero hemos visto la mano de Dios, hemos visto cómo Dios nos sostiene, nos respalda, las oportunidades de trabajo, de negocios y de seguir creciendo, todo eso en este tiempo, en pandemia. Hace unos días venía un hermano y me decía, pastor, porque atiendan cómo llegó el punto de obediencia en su vida y con mucha naturalidad, de una manera tan simple, explica lo siguiente, pastor, no sé ni siquiera por qué estoy llevando este recurso, estos diezmos y ofrendas a la iglesia. No sé por qué. No entiendo muy bien porque hace 6 meses que no nos reunimos. Pero sé qué es lo que hay que hacer. Sé que estoy haciendo lo correcto. Me sorprendió tanto la sencillez. Esta respuesta, este comentario, este caso, ya escuché en mucha gente. Y ustedes tienen que entender que es un principio divino. Gente que a lo mejor hoy no entiende, no entiende muy bien los principios o las leyes de la palabra que rigen para que vivamos bajo bendición, pero hay obediencia de por medio. Dios respalda. Quiero terminar orando por vos. Quiero orar por tu vida. Yo no sé qué habrás tocado que Dios te dijo no toques. En el huerto del Edén se tocó un árbol que era de Dios. En Jericó se tocó algo, se guardó algo, estaba dedicado a Dios, estaba consagrado. Trajo maldición. El arca del pacto no se tenía que tocar, se tocó y trajo muerte. Los recursos que son de Dios, si estás tocando, eso va a traer maldición en tu vida. Sé fiel con Dios y empezá a obedecerle a Dios y empezá a disfrutar.
Te estoy diciendo que es tan lindo poder darle al Señor con amor. Estoy tocando varios ejemplos. Dios te dijo, no toques a esa mujer. Hay gente que necesita escuchar esto de manera específica. Usar el sentido común, usar el discernimiento espiritual. Esa mujer no te conviene. Ese hombre no te conviene. Ese negocio que estás queriendo hacer, Dios te está respondiendo en este tiempo de diferentes maneras. No hay paz en tu corazón. Aprende a escuchar el no de Dios. Y Dios te va a sorprender. Cuando nosotros aprendemos a escuchar el no de Dios, nos conviene porque Él mismo nos cubre, nos respalda, nos da de su bendición. Él mismo reprende por nosotros al devorador. Él pelea nuestras batallas. Él se pone delante nuestro. Él nos cubre, nos cuida. Cuando aprendemos a escuchar el no de Dios. Si nunca le entregaste tu vida a Jesús, y si hoy este mensaje te está haciendo pensar, probablemente mirás tu caminar, estás viendo tu vida, tu transitar, y te das cuenta que estabas alejado de Dios, reconciliate ahora con Él. Entregale tu vida a Jesús. Empezá de nuevo. Esto se llama nuevo nacimiento. Dice la Biblia que hay que confesar con la boca y creer con el corazón. Quiero hacer 2 oraciones. Esta primera es para aquellos que están viendo por primera vez un mensaje como este. Y les llegó profundo. Y probablemente te habrá incomodado, te habrá inquietado. Y ese era el plan de Dios para este día, para este momento. Quiero que repitas conmigo esta oración diciendo así: bendito Dios, en este día te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento, Señor. Te pido perdón por haber estado lejos de tu presencia. Hoy declaro, soy un hijo de Dios. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que anotes esta fecha en algún lugar. Hoy naciste de nuevo. Es como la fecha de tu cumpleaños. Hoy le entregaste tu vida a Jesús. Y por eso te felicito. Hoy es un gran día. Quiero que me permitas orar por tu vida, por tu familia, por aquellas cosas que hoy en este mensaje te habrás dado cuenta que varias veces Dios te respondió no. La respuesta fue no. Él te dijo, no toques esto. Él te dijo, no vayas. Él te dijo, no es momento de hacer. Y este mensaje te confrontó. Pero creo que a tiempo. Porque si estás viendo este video, si estás escuchando este mensaje, estás a tiempo. Eso es lo bueno. Eso se llama misericordia de Dios. Eso se llama una nueva oportunidad de empezar con Él. Quiero orar por vos, quiero orar por tu vida, quiero orar por tu matrimonio, quiero orar por tus hijos, quiero orar por tus finanzas, por tu trabajo, quiero orar por tus proyectos, por tus planes, quiero orar por tu salud física, emocional y mental, que en este tiempo hay tanta gente que está siendo golpeada por tantas cosas. Vamos a orar juntos, ¿sí? Ponete de acuerdo conmigo. Y si estás con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, tenerles cerca, toma la mano de tu familia. Y vamos a orar juntos, ¿sí? Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos en este momento pidiendo tu bendición sobre cada familia. Reprendemos, Señor, todo lo que ataca a la familia, la salud, las finanzas. Y te pido, Señor, renuevo sobre cada persona. Te pedimos que nos perdones cuando hoy en este mensaje nos dimos cuenta que tantas veces nos respondiste. Y esas oraciones que estábamos levantando, tuvo respuesta y la respuesta era no. En algún momento la indicación era no hacer algo, no tocar, no ir, no hacer. No era el momento. Y hoy, Señor, te pedimos perdón. Y nos humillamos delante de ti reconociendo que necesitamos redireccionar nuestros pasos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a volver a levantarnos. Y que tu Espíritu Santo nos ayude a vivir conforme a tu propósito, a tu plan, a tu perfecta voluntad.
Bendecimos, Señor, a cada persona y declaro en el nombre de Jesús tiempo de renuevo, tiempo de avivamiento, tiempo de fuego de tu Espíritu Santo, tiempo de volver a levantarnos. Este proceso de pandemia, Señor, estamos dándonos cuenta todos que es un tiempo de preparación, un tiempo de estar pulidos, de ser trabajados en nuestro carácter, en nuestra vida interior. Y yo estoy seguro, cuando terminemos este proceso, vamos a estar mucho mejor. Gracias, Señor. Te pido que quites esa carga. Hay mucha gente que está llevando una carga en este tiempo, en su mente, en su corazón. Reprende en este momento esas ideas que vienen a tu mente, que te están atacando hace tiempo. Hoy te diste cuenta que hay decisiones equivocadas que tomaste en el pasado porque no escuchaste la voz de Dios cuando Él te respondió que no. Y vos lo mismo hiciste. Hoy quiero decirte, Él está para perdonarte, para darte una siguiente oportunidad. Abrazale a Dios en este momento simbólicamente. Levanta tus manos y decirle: Señor, gracias por tu misericordia. Y porque a pesar de todo, aunque fui desobediente, aunque estuve lejos, aunque caminé lejos de tu presencia, hoy siento que puedo volver. Y siento que estás para abrazarme, para amarme. No estás para acusarme, ni para juzgarme. Gracias, Señor. Bendigo a cada persona, bendigo a cada familia y bendigo, Señor, cada una de aquellas que van a alcanzar, porque todos los que estamos aquí seguimos siendo, Señor, embajadores tuyos, compartiendo este mensaje en diferentes lugares, en diferentes redes, en diferentes plataformas digitales. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy es un gran día. Hoy es un gran día, día de bendición. Bueno, quiero que estén atentos a todas las actividades que tenemos. Entrá ahí en nuestra página CF Aluque, mirá lo que estamos haciendo, sé parte, hay nuevas sorpresas que se vienen para este mes de octubre en adelante, así que estén atentos. Hay mucho trabajo de planificación y mucho movimiento, así que no te olvides también seguir compartiendo en tus redes. Aprovechá y sé un canal de bendición para que otros puedan alcanzar también la palabra. Así como esta palabra te edificó, fue de bendición para vos, ayúdame a llegar a muchos más. Que Dios te bendiga, que tengas un gran día.